Pablo Bello es economista, político chileno, fue subsecretario de Estado del primer gobierno de Michelle Bachelet y actualmente es el secretario general de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Querría que nos hables también de Brasil, Iberoamérica. ¿Qué crees que significa lo que ha ocurrido en Brasil y cuál es tu valoración de lo que estaremos hablando aquí el año que viene? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en el Senado de España. Yo vengo de América Latina. América Latina indudablemente está viviendo un momento particularmente interesante de su historia. América Latina está creciendo, es de las regiones más dinámicas a nivel mundial. Por primera vez en mucho tiempo tenemos gobiernos democráticos. América Latina está dando pasos importantes hacia el desarrollo y, sin duda, en ese contexto, las tecnologías de la información tienen un rol muy importante. Hay un principio que a mí me parece que es muy importante en el ámbito de Internet que quiero recordar, que es esto que dice: lo que no está roto, no lo arregles, ¿no? Entonces, una reflexión que tengo yo respecto del debate actual es, bueno, ¿cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que queremos solucionar, ¿no? Si es que lo hay. Y un punto fundamental respecto de aquello es, en primer lugar, entender cabalmente de qué estamos hablando. O sea, entender cabalmente cuál es la economía, cuál es la tecnología, cuáles los principios que subyacen al desarrollo de la economía digital. Yo creo que es un aspecto particularmente relevante, porque Internet está evolucionando a una velocidad impresionante. El Internet de hace 15 años no tiene nada que ver con el Internet de hace 10, y no tiene nada que ver con el Internet de hace 5, y no tendrá nada que ver con el Internet dentro de 5 años más, ¿no? Y por tanto estamos hablando de una entidad, de un ecosistema que está en movimiento, que está en transformación, que está en evolución, y en ese contexto uno tiene que ser particularmente cuidadoso en cómo uno establece las directivas de política pública y las regulaciones para facilitar que ese movimiento de innovación se mantenga, prospere y no frenarlo, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en América Latina. América Latina, sin duda, todavía tiene un desafío importante en materia de conectividad, de cerrar la brecha digital. Pero si uno se queda en la fotografía y uno ve cómo está América Latina respecto a los países más desarrollados, dirá, bueno, está lejísimos, ¿no? Falta mucho. Pero si uno ve la tendencia, si uno ve la película de lo que ha ido ocurriendo en los últimos 10 años, la verdad es que América Latina ha ido cerrando las brechas. América Latina está teniendo más conectividad, más ancho de banda, menores precios, más personas conectadas, se está cerrando las brechas de cobertura. Es decir, en los últimos años hay tendencias muy positivas que tienen que ver con el cierre de la brecha digital en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones particularmente. Sin embargo, todavía claramente hay desafíos allí muy significativos. Nosotros hemos hecho un estudio que indica que para cerrar esa brecha con los países más avanzados se tendría que movilizar de acá al término de esta década del orden de 350.000 millones de dólares en inversiones. Por lo tanto, la tarea fundamental en América Latina es cómo somos capaces de invertir más para cerrar las brechas de conectividad y para poder generar un ecosistema que sea sostenible. Y en ese contexto, lo mencionaba Christoph previamente, el hecho de que el 80% de la economía digital, de la economía sobre Internet, esté en Estados Unidos, supone es un desafío interesante, es una reflexión profunda la que tiene que ver con cómo esa realidad incide directamente en cómo pensamos y ejecutamos las políticas públicas en la región, pero también en Europa, porque Europa ha fracasado en buena medida en la generación de esa economía digital, ¿no? El porcentaje de la actividad económica sobre Internet que se desarrolla en Europa todavía sigue siendo extremadamente pequeño en relación a lo que hay en Estados Unidos. Entonces, allí varias reflexiones, ¿no? O sea, por un lado, hay debates que se instalan y que son extremadamente atractivos, incluso desde el punto de vista del ejercicio intelectual, pero que a veces no tienen un correlato con la realidad. Por ejemplo, hemos visto en los últimos días, y en Estados Unidos particularmente, con particular intensidad, toda la reflexión sobre la neutralidad de la red, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos hoy evidencia, no hay casos concretos de que en América Latina los operadores de telecomunicaciones bloqueen el acceso a ciertos contenidos. No hay evidencia que haya degradación
de contenidos de un servicio respecto de otro. Por el contrario, lo que estamos viendo es que los servicios de telecomunicaciones como puerta de acceso a servicios avanzados de Internet funcionan bastante bien. De hecho, un punto, o sea, para mí, como usuario de telecomunicaciones en América Latina, me es más fácil cambiarme de operador de telecomunicaciones, de un operador móvil a otro operador móvil o a un operador fijo, que salirme de Google. Por lo tanto, ¿dónde están hoy día los oligopolios? ¿Dónde están hoy día los monopolios en el ecosistema digital? Esta creo que es una pregunta fundamental cuando uno analiza los temas de política pública. Y lo mencionaba Christoph, los temas de portabilidad, de interoperabilidad, están resueltos en el mundo de las telecomunicaciones. Yo puedo cambiarme de un operador a otro manteniendo mi número telefónico. Puedo hablar con cualquier otro usuario que esté en cualquier otra red en el ámbito de la telefonía. Pero no lo puedo hacerlo en el ámbito de las redes sociales. No me puedo cambiar de WhatsApp al Messenger de Facebook y compartir información entre uno y otro y se van convirtiendo en compartimentos estancos. Por lo tanto, lo que quiero decir es que para analizar este debate de la gobernanza tenemos que entender bien dónde estamos parados. Y en ese contexto yo tengo la impresión que a veces vamos construyendo ciertas bolas de nieve que van creciendo y que a veces es bueno detenerse para analizar realmente cuál es el problema que queremos resolver. Entonces, ¿qué está pasando en América Latina? Está pasando que tenemos también un segmento de la población, que es un segmento bastante de élite, que ha logrado, que está conectada, que se conecta a muy altas velocidades, que está disfrutando de servicios muy avanzados como los que hay en el primer mundo y que de alguna manera van capturando también el debate de políticas públicas, ¿no? Cuando tenemos el desafío fundamental de lograr que los 2/3 que no están conectados estén conectados. Entonces, hay una distorsión también en cómo somos capaces de entender y ponernos los desafíos que tenemos que plantearnos. América Latina tiene una tarea fundamental en el corto plazo, con urgencia, que es cerrar la brecha digital. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de crear más valor sobre las redes. Eso es fundamental. Es decir, no podemos aceptar, creo yo, y esto también vale para España, no podemos aceptar que la red de telecomunicaciones se convierta en una carretera para que salga la riqueza hacia Estados Unidos. No porque sea Estados Unidos, no hacia un punto en específico que no sea el nuestro, digamos. Y tenemos activos fundamentales que compartimos además con España, como el español, sin ir más lejos, que nos permitirían construir un ecosistema de valor mucho más potente en la región iberoamericana en su conjunto. Y creo que ese es un desafío de política pública mucho más relevante para nosotros que algunas de las discusiones que hoy día están en la agenda, que a lo mejor no son tan urgentes, no son tan relevantes. Solamente para terminar, lo de Brasil. Net Mundial sin duda fue una experiencia muy, muy relevante. Yo también estuve presente allí. El carácter multi-stakeholder creo que es muy innovador y tenemos que ser capaces de abordar muchos desafíos, no solamente en el ámbito de Internet, sino en general, yo diría, de las políticas públicas a través de ese enfoque, ¿no? Uno de los statements que a mí me parece más relevante destacar de lo que se estableció en el documento de Net Mundial es que los mismos derechos que existen en el mundo offline, en el mundo real, en el mundo nuestro, deben entenderse extensivos y deben defenderse en el mundo online. Los mismos derechos. Y eso parece que es esencial, que son los derechos humanos y son las garantías que están establecidas en las legislaciones de carácter general. Ahí también tenemos a veces la creatividad reguladora de inventar nuevos derechos en el mundo digital como si fueran distintos a los derechos del mundo real, ¿no? Y creo que es una materia que amerita también una reflexión un poco más profunda. En particular me preocupa a mí, y me preocupa porque vengo de América Latina, una región donde hemos tenido otros momentos más oscuros en nuestra historia, por ejemplo, el llamado derecho al olvido, ¿no? O sea, me parece que hay ámbitos en los cuales la protección de la privacidad, que sin duda es muy relevante, no puede llevar a reescribir la historia, ¿no? Y particularmente en América Latina, donde hemos tenido dictaduras muy crueles, y donde hay leyes de amnistía, además, que en algunos casos ni siquiera han habido investigaciones respecto a aquellos casos, el que se pueda establecer, además con la discrecionalidad de un operador privado como Google, que además no se somete a las legislaciones contingentes de ningún Estado, porque lo que establece el derecho al olvido, le da esa discrecionalidad, que ciertos actos que no queremos olvidar, que la sociedad no debe olvidar, puedan quedarse hojas atrás en nuestra memoria, ¿no? Entonces, lo que quiero decir solamente como conclusión es que estamos en un contexto de cambios, en un contexto de evolución permanente y que tengamos la
la sapiencia, la calma también, de tratar de entender qué es este entorno que estamos viviendo y tratar de generar o mantener las condiciones para que Internet siga desarrollándose como lo ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Y que en ningún caso establezcamos regulaciones que muy bien intencionadas pueden ser, pero que pueden generar el efecto inverso, y que es reducir la innovación, reducir la capacidad de creación y más bien ser normativas que terminan beneficiando a ciertos intereses económicos que claramente están sobre la mesa en esta discusión. Gracias.